Cuando un hombre con una medalla de honor, una cruz de la Armada, 2 veces medalla por servicio distinguido de la Armada, 2 veces medalla de la Legión al Mérito y una medalla de oro del Congreso de la Cruz de Vuelo Distinguido, te dice que uno no es igual a uno. Dejas todo lo que estás haciendo y escuchas. En el caso de este hombre, nos dice que la Antártida no es lo que conocemos. En todo caso, la Antártida es un continente próspero, con gente viviendo en él durante generaciones. Si tiene razón, eso significa que todo lo que nuestro gobierno ha dicho es mentira. Sé que mienten, pero esta mentira sería la reina de todas las mentiras. Y entonces empiezas a darte cuenta de que las mentiras no son el problema, sino lo que están encubriendo en la Antártida, lo que los llevó a mentir en primer lugar. El almirante Richard E. Byrd fue uno de los oficiales más condecorados de la Armada de los Estados Unidos. Es la única persona en la historia que ha tenido 3 desfiles conmemorativos en la ciudad de Nueva York. Uno en 1926, otro en 1927 y otro en 1930, en su honor. También fue uno de los 4 oficiales militares estadounidenses en la historia con derecho a portar una medalla con su propia imagen. En cuanto a logros, autenticidad y premios, no hay nadie como Richard E. Byrd. Pero Byrd fue principalmente conocido por su expedición. Exploró lugares a los que nadie quería ir. Byrd siempre quiso ser el primero en todo. Era como una obsesión para él, lo que podría explicar por qué recibió tantos premios de primer nivel, como ser el primer y más joven almirante con tan solo 41 años. Su obsesión por ser el primero es la razón por la que no tuvo ningún problema en liderar la expedición a la Antártida. Desde principios del siglo XX hasta principios de la década de 2000, dirigió 5 viajes diferentes a la Antártida. Los 3 últimos viajes fueron financiados por el gobierno estadounidense, mientras que los 2 primeros salieron de su propio bolsillo y de algunos creyentes. El primer viaje de Byrd a la Antártida tuvo lugar en 1928, con 2 barcos y 3 aviones. Durante el verano, realizó viajes para tomar fotografías y estudiar las rocas, y mantuvo contacto por radio con el mundo exterior en todo momento. Luego, durante el verano de 1933 y 1934, Byrd realizó su segundo viaje y trabajó solo durante 5 meses en lo que se conocía como una base avanzada, que era una estación meteorológica. Fue durante esta expedición que casi muere por intoxicación con monóxido de carbono de una estufa que no tenía suficiente flujo de aire. Si bien todas estas fueron expediciones excelentes y útiles, no fueron las expediciones de las que la gente habló. Las 2 primeras estuvieron libres de cualquier tipo de controversia, pero la tercera no. Y curiosamente, fue entonces cuando el gobierno empezó a involucrarse en la expedición de Byrd. De 1946 a 1947, Byrd dirigió la expedición Operación High Jump, que estableció una base de investigación en la barrera de hielo Ross, llamada Little America for Four, Antártida. Un retrato complejo de un continente que ha desafiado al hombre desde que pudo navegar más allá de los límites de su horizonte. La Antártida. La Segunda Guerra Mundial demostró que los barcos y aviones estadounidenses no estaban preparados para el frío. Los barcos que operaban en el mar Ártico a menudo se congelaban, y lo digo literalmente. Aviones procedentes de Groenlandia e incluso Islandia se estrellaban simplemente por el clima. En respuesta a esto, Estados Unidos ideó un conjunto de medidas para facilitar el uso de estos barcos y aviones en las condiciones árticas. Al mismo tiempo, Estados Unidos quería comprobar si esto podía hacerse a larga distancia. La operación High Jump se crearía para probar y encontrar respuestas a estas preguntas. Un grupo de trabajo naval iría a la Antártida como parte de un simulacro para comprobar la resistencia del equipo al frío. Luego también se cartografió una gran parte para reclamar el terreno o para satisfacer la curiosidad del Pentágono. Y la persona más indicada para este tipo de trabajo era el intrépido y experimentado almirante Byrd. La operación salió tan bien que se canceló prematuramente. Gracias a esta misión, los barcos y aviones se prepararían para el invierno en los años posteriores al salto de altura, de modo que pudieran volver a entrar en guerra con los soviéticos si estallaba una. El ejemplo más conocido es cómo se prepararon para el invierno los bombarderos B-29 con capacidad nuclear para que pudieran volar desde Alaska. Todo lo que les he contado hasta ahora es la versión gubernamental de la historia, pero aquí es donde la gente empezó a hacerse preguntas. Si era solo un simulacro, ¿por qué se iba con 14 barcos, 33 aviones y unos 4.700 hombres armados hasta los dientes? Había 2 destructores, petroleros, 2 hidroaviones fuertemente armados y un submarino de ataque, todos equipados con las mejores armas de toda la Armada. Era realmente mucho equipo y personal para un simple simulacro. Al parecer necesitaban ese número para luchar contra los nazis en la Antártida. Verán,
En diciembre de 1938, Hitler ya sabía que estaba a punto de iniciar una guerra. Así que estaba poniendo orden y buscando ayuda de todos los sectores, incluyendo aquellos que te llamarían loco por pensarlo. Imaginen estar al borde de la guerra y luego enviar a sus tropas a buscar misteriosos artefactos antiguos que pudieran usarse a su favor. Suena estúpido, ¿verdad? Pero para Hitler no lo era. Todo lo que pudiera ayudarlo fue explorado, así que autorizó múltiples expediciones. Una de estas expediciones partió el 17 de diciembre de 1938 y el SES Schwabenland fue enviado en una misión secreta a la Antártida. A bordo iban científicos, ingenieros y también miembros de la Sociedad Thule, un grupo ocultista alemán. La Sociedad Thule tenía muchas creencias, y la mayoría de ellas estaban fuertemente arraigadas en el racismo, perjudicando a cualquiera que fuera diferente a ellos, especialmente a los judíos. Pero una creencia que tenían era que una raza altamente avanzada de seres similares a los humanos, llamados arios, existía en las profundidades de la Tierra, y que la entrada al mundo ario estaba en el Polo Sur. Así pues, la misión clasificada encomendada por Hitler al SS Schwabenland era encontrar la ubicación de una base subterránea secreta y contactar con los arios que vivían en la Tierra Hueca. Una vez establecido el contacto, debían negociar el acceso a su tecnología para poder usarla en la inminente guerra. El barco llegó a la costa antártica un mes después, y durante las 2 semanas siguientes, cartografiaron cientos de miles de kilómetros cuadrados del continente, unos 240 kilómetros tierra adentro. El reconocimiento aéreo descubrió lo que se describe como un oasis ártico, un área de unos 780 kilómetros cuadrados. Esta zona estaba libre de hielo, llena de agua cálida e incluso contenía vida vegetal, algo que no debería ser así. El océano bajo el oasis era una chimenea geotérmica que mantenía la zona relativamente cálida. Este era el lugar ideal para una base, especialmente para submarinos. Aquí es donde los nazis establecerían la infame instalación subterránea, conocida como Base 211. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Base 211 se convirtió en un complejo masivo, tan grande como una ciudad pequeña. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el gobierno estadounidense se preocupó por este desarrollo en la Antártida. ¿Cómo decía eso? Mantén a tus amigos cerca, a tus enemigos aún más cerca. Y Estados Unidos iba a hacer eso con la Operación High Jump. Se suponía que la Operación High Jump duraría de 6 a 8 meses. Pero recuerden, dije que la misión se acortó porque tuvo éxito. La misión duró solo 40 días, y casi de inmediato todos fueron evacuados, y la operación se dio por terminada. La Armada dijo que se debía a que el invierno se adelantaba y el clima empeoraba. Pero en la Antártida, febrero era pleno verano. Su declaración no se correspondía con los hechos. Recuerden que fueron allí, en primer lugar, para probar sus equipos contra el frío. Si lo que decían era cierto, ¿no debería el clima ser perfecto para su prueba? Fue entonces cuando empezaron a surgir las teorías conspirativas. ¿Ocurrió algo en la Antártida que obligó al enorme grupo de la Armada a regresar a Estados Unidos? Probablemente para reevaluar y reagruparse. ¿Y para qué se reagrupaban? Durante mucho tiempo nadie lo supo, pero todo cambió cuando se encontró un diario. En uno de sus vuelos rutinarios, el almirante Byrd sobrevolaba el Polo Sur mientras hablaba con el público estadounidense por radio en vivo, retransmitida por la Marina a los oyentes. Era como ver a tu influencer favorito hablar o compartir sus experiencias. Sin embargo, durante la transmisión, Byrd perdió su monólogo radial durante casi 3 horas. Nadie podía oírlo, ni siquiera la Marina. Esto era un problema. Nadie sabía dónde estaba Byrd ni podía comunicarse con él. Fue después de que Byrd publicara su diario que pudimos ver qué sucedió en esas 3 horas perdidas. Estamos cruzando la pequeña cordillera y seguimos avanzando hacia el norte, según lo que se ha podido determinar. Más allá de la cordillera, hay lo que parece ser un valle con un pequeño río o arroyo que lo atraviesa por el centro. No debería haber ningún valle verde abajo. Definitivamente, algo anda mal y es anormal aquí. Deberíamos estar sobre hielo y nieve. A babor se extienden grandes bosques en las laderas de las montañas. Nuestros instrumentos de navegación siguen girando. El giroscopio oscila. Byrd se había topado con un lugar que no podía explicar. La Antártida es uno de los lugares más fríos de la Tierra. El calor y las plantaciones verdes y carnosas no deberían existir. Para sonar aún más confuso, Byrd habla de que ya no veía el sol, lo cual le preocupaba porque tenía problemas con su sistema de navegación. Así que tuvo que recurrir al sol para orientarse, y ahora no puede encontrarlo. La luz aquí parece diferente. Ya no puedo ver el sol. Giramos de nuevo a la izquierda y divisamos lo que parece ser un animal grande debajo de nosotros.
Parece un elefante. No, parece más bien un mamut. Es increíble. Sin embargo, ahí está. Bajamos la altitud a 300 metros y llevamos binoculares para examinar mejor al animal. Está confirmado. Definitivamente es un animal parecido a un mamut. Informada al campamento base. Intentó comunicarse por radio, pero la radio no funcionaba. Y fue entonces cuando lo vio. Adelante vemos lo que parece ser una ciudad. Esto es imposible. El avión parece ligero y extrañamente flotante. Los controles se niegan a responder. Dios mío. Afuera de nuestro babor y estribor, se ve un avión con alas muy extrañas. Se están cerrando rápidamente al lado. Tienen forma de discos y tienen un color radiante. Ellos están lo suficientemente cerca y podemos ver sus marcas. Es un tipo de esvástica. Esto es fantástico. Ahora ni siquiera yo sé qué fue lo que vio. ¿Era un extraterrestre? ¿Era una civilización antigua? ¿Eran en realidad los arios a quienes buscaban los alemanes? ¿Qué era? La radio de Bird por fin empieza a funcionar y se oye una voz hablando inglés, con acento nórdico o germánico. La voz le dice a Bird que lo ayudarán a aterrizar y que no se preocupe, que está en buenas manos. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, así que oír a alguien con acento alemán hablar de confiar en él era como confiar en el diablo. Pero Bird no pudo hacer nada ni huir. Los motores de su avión dejaron de funcionar y estaban bajo un extraño control. Se conducía solo e incluso aterrizó sano y salvo. Completamente solo. Varios hombres se acercan a pie hacia nuestro avión. Son altos, de cabello rubio. A lo lejos se ve una gran ciudad resplandeciente que vibra con los colores del arco iris. No sé qué va a pasar ahora, pero no veo señales de armas en los que se acercan. Oigo una voz que me ordena por mi nombre que abra la puerta de carga. Obedezco y registro. Bird fue bajado del avión y subido a un pequeño vehículo sin ruedas, similar a una plataforma, hacia la ciudad. Bird quedó maravillado con lo que vio. Una ciudad hecha de materiales de cristal que la hacían muy hermosa. Luego lo llevaron a un gran edificio y allí conoció al conocido como el Maestro. Veo a un hombre de rasgos delicados y con el paso de los años grabado en su rostro. Está sentado en una mesa larga. Me indica que me siente en una de las sillas. Después de sentarme, junta las yemas de los dedos y sonríe. Vuelve a hablar en voz baja y me dice lo siguiente. Le hemos permitido entrar aquí porque es de carácter noble y muy conocido en la superficie, almirante. Bird se quedó atónito. Si lo que el maestro acaba de decir es cierto, significa que todo lo que sabemos sobre nuestro universo y la Tierra es erróneo. Permítanme explicarles por qué esto es alucinante. Existe una teoría conocida como la teoría de la Tierra hueca. Algunas personas creen firmemente que hubo, y probablemente exista, una abertura hacia el centro de la Tierra. En la década de 1690, el astrónomo inglés Edmund Halley declaró ante la Royal Society de Londres que creía que la Tierra estaba formada por capas esféricas apiladas que giraban en diferentes direcciones alrededor de un núcleo central. Halley creía que el espacio entre las capas podría albergar condiciones propicias para la vida. En la década de 1810, el oficial estadounidense John Cliff Sims reforzó la idea de Halley al afirmar que se podía acceder a esas esferas a través de agujeros en los polos norte y sur. Algunos creyentes afirman que este lugar alberga extraterrestres, vikingos, culturas antiguas e incluso nazis que intentaban escapar de los aliados. También afirman que Adán y Eva, de la Biblia, fueron desterrados del interior de la tierra al exterior, y que las tribus perdidas de Israel emigraron del exterior al interior. Y por supuesto, usted no lo sabe porque ha sido desacreditado por numerosos gobiernos. Pero si lo que Bird dijo y descubrió es cierto, entonces significa que todos hemos vivido una mentira. El maestro le dijo a Bird que no pretendía hacerle daño, pero que quería hablar con él, porque era una persona respetable cuya opinión importaba en el mundo de la superficie, lo cual era cierto. El maestro luego le dice a Bird que el motivo de interceptar su avión era darle un mensaje para que informara al mundo de la superficie sobre la guerra en curso. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón, fueron motivo de preocupación para ellos. El mundo nunca había visto algo así antes. Les alarmó tener que arriesgarse a ser descubiertos y enviar sus naves voladoras a investigar lo sucedido. Sorprendentemente, esto coincide con los numerosos testimonios de testigos oculares de ovnis que se registraron durante ese periodo. Y curiosamente, se ven principalmente en plantas nucleares que podrían usarse para una guerra nuclear, donde más tarde las plantas suelen informar que algo simplemente dejó de funcionar o que la planta fue saboteada, como en el caso del Solway Firth Spaceman. Es extraño pensar o decir esto, pero es extraño que no hayamos tenido una tercera guerra mundial, y no es que esté rezando por una. Amo la paz, pero sabiendo que la humanidad prefiere la división a la unidad,
es simplemente extraño. Así que, tal vez les debamos la vida a estas personas. El maestro no deja de hablar de cómo tienen que intervenir, porque la humanidad ha aprendido a manipular ciertos poderes. Nuestros emisarios ya han entregado mensajes a los poderes de su mundo, y sin embargo, no les prestan atención. Su raza ha llegado al punto de no retorno, porque hay quienes entre ustedes destruirían su propio mundo antes que renunciar a su poder tal como lo conocen. La edad oscura que llegará ahora para su raza cubrirá la tierra como un manto, pero creo que algunos de su raza sobrevivirán a la tormenta. Más allá de eso, no puedo decirlo. Vemos a lo lejos un nuevo mundo surgiendo de las ruinas de su raza, buscando sus tesoros perdidos y legendarios. Y estarán aquí, hijo mío, a salvo bajo nuestra custodia. Cuando llegue ese momento, nos presentaremos de nuevo para ayudar a revivir su cultura y su raza. Quizás para entonces habrán comprendido la inutilidad de la guerra y sus conflictos. Y después de ese tiempo, parte de vuestra cultura y ciencia será devuelta para que vuestra raza pueda comenzar de nuevo. Tú, hijo mío, debes regresar a la superficie con este mensaje. Tras recibir el mensaje completo, Bird fue escoltado fuera de la habitación y pronto regresó a su aeronave, donde fue escoltado fuera de la ciudad de cristal. En cuanto salieron de la ciudad, se recibió un mensaje por radio. Nos vamos, almirante. Sus controles están libres, a la altura de Wiedersehen. Y eso fue todo. Bird estaba confundido por lo que acababa de suceder. Por fin su radio funcionaba y la Marina pudo contactarlo. El 11 de marzo de 1947, tras la interrupción de la expedición, asistió a una reunión de personal en el Pentágono, donde fue informado e informó a todos los presentes de lo que vio y del mensaje que recibió. Tras este informe, el almirante Bird fue detenido durante varias horas, 6 horas y 39 minutos, para ser exactos. Fue interrogado atentamente por las altas fuerzas de seguridad y un equipo médico. Fue puesto bajo estricto control y se le ordenó guardar silencio sobre todo lo que vio u oyó en la ciudad de cristal. Se le recordó que después de todo era militar y debía obedecer órdenes. Su plan funcionó porque Bird apenas concedió entrevistas después de la operación Salto Alto. Siempre era cuidadoso con lo que decía, pero que Bird lo anotara en su diario y lo publicara después de su muerte fue su última palabra. Cuando Bird abandonó la expedición y regresó a Chile, porque allí fue donde la Armada se retiró primero, antes de regresar a casa, fue entrevistado por un periodista chileno y en esa entrevista habló sobre cómo Estados Unidos se enfrentaría a un enemigo capaz de volar de polo a polo. Sonaba extraño y la gente se preguntaba a qué se refería. Pero después de que su diario se hiciera público, la gente no pudo evitar preguntarse si se refería a la civilización que conoció en el Polo Sur. También ayudó que el secretario de Defensa, James Forrestal, se suicidara, entre comillas. Según informes oficiales, Forrestal supuestamente saltó por la ventana del pabellón psiquiátrico de Maryland poco después de la Operación Salto Alto. Antes de su muerte, defendía la existencia de los extraterrestres y quería, para informar al público estadounidense sobre este asunto, solo para ser tildado de loco, ingresado en un hospital psiquiátrico y posteriormente supuestamente saltado hasta la muerte. El único hombre que sabía algo sobre la operación Salto Alto e iba a hablar de ella había muerto. Caso cerrado. Como siempre, hay críticos que argumentan con argumentos sólidos sobre la gente que inventa historias. A veces me encuentro en la posición de crítico al revisar historias como esta. Por ejemplo, se creía que las historias sobre el mal funcionamiento de los equipos eran obra de extraterrestres. Pero resulta que el frío extremo provocó el mal funcionamiento de muchos sistemas. Por eso se creó la operación Salto Alto en primer lugar. Además, cuando habló de que Estados Unidos estaba siendo atacado encuesta tras encuesta en su entrevista, se refería a ataques alemanes que venían del Polo Sur al Polo Norte, no necesariamente a extraterrestres. Los periodistas tienen el talento de hacer que lo simple suene extravagante para capturar a la gente y vender más periódicos. Pero la crítica más importante de todas fue que el diario no existía. Sí, nunca fue escrito por Bird. Todo era una mentira, tal como era. Desmintió que Bird fuera el primer hombre en llegar al Polo Norte, un título que conservó durante mucho tiempo, incluso después de su muerte, hasta que alguien tuvo la curiosidad de cuestionar su posibilidad y, después de un tiempo, se descubrió que no fue el primero en llegar al Polo Norte. Sin embargo, algo que me preocupa es cómo casi todos los países del mundo que se pelean por asuntos triviales deciden unirse y vivir en paz y armonía en lo que respecta a la Antártida. Esto se conoce como el Tratado Antártico, firmado en la década de 1960 y que establece las reglas para la Antártida. No sé si saben algo sobre ese continente, pero está rodeado de un extraño secretismo político. No se puede visitar la Antártida a menos que se sea científico o se tenga un pase. El continente está prácticamente prohibido.
Sí, hay algunas compañías que ofrecen cruceros caros, pero quienes los dirigen tienen que estar conectados con agencias de inteligencia, lo que significa que todo lo que te muestran es conocimiento diluido. Me resulta extraño que el Tratado Antártico haya funcionado tan bien. Se decía que el tratado protegía esos recursos y el medio ambiente. Todo eso está bien, pero es extraño que una persona de cualquier parte del mundo no pueda ir a la Antártida. Además, debemos recordar que en las últimas décadas ha habido relatos extraños, incluso testigos de ovnis saliendo del océano en esa parte del mundo. Aunque el diario The Bird haya dicho que era falso, aún nos hace cuestionar las cosas. La realidad en todas las historias, sean falsas o reales, es que estuvo desaparecido durante 3 horas. ¿Dónde estaba durante esas 3 horas en las que no pudieron localizarlo? ¿Cómo pudo mantenerse en vuelo durante más de 3 horas sin repostar? La misteriosa muerte del secretario de Defensa y la del propio hijo de Bird hacen que lo que debería ser un caso cerrado sea un caso que aún está abierto a investigación. Su hijo fue encontrado en un almacén abandonado en Baltimore pocos días antes de que se publicara el supuesto diario falso. Y atención, el informe oficial y la causa de su muerte fueron desnutrición y deshidratación. Dime, ¿cómo es posible que el hijo de una prominente familia de Massachusetts acabe muriendo desnutrido? Si todo lo mencionado son solo coincidencias, debo decir que son muchas coincidencias. ¿No crees?